Vamos a saludar con el expresidente Rafael Correa. Siempre será un honor tenerlo aquí en Ecuador en directo al expresidente Rafael Correa. ¿Cómo está, expresidente? Bienvenido, estoy junto a mi compañera Carla Aro. Muy bien, Jaime, gracias. Carla, un abrazo a toda la patria. Siempre un gusto estar con ustedes en estas plataformas alternativas que ayudan a defender un poco la verdad, hoy que tenemos una crisis de la verdad. Yo le escuchaba a Carla preguntar cuándo Rafael Correa hizo algo contra Jaime Nebot, contra cualquier alcalde. No solo eso, nunca nos atrasamos un día en las asignaciones. Hoy las asignaciones se utilizan como instrumento de chantaje. No solo eso, siempre apoyamos todas las obras para beneficio de las respectivas ciudadanías. Por ejemplo, el préstamo, ser garantes del préstamo del Banco Mundial que le dio al municipio de Guayaquil para el agua. ¿Qué beneficio al guayaquileño? Hoy, este sinvergüenza no hubo para perseguir a Aquiles Álvarez, le paga el paso al nivel de se ha caído a un nivel rara vez visto en el país. Pero una precisión, la persecución, y esto contraigo un poco a Mónica, que yo soy fan de Mónica, es una mujer brillante, ¿no? Pero una precisión, se ha vuelto modo operandi del gobierno no así, pero el modo operandi viene del gobierno de Moreno. Ahí se persiguió sistemáticamente a todo el mundo y se crearon el caso Soborno y tantos otros para descabezar a la Revolución Ciudadana. En honor a la verdad, en ese sentido, permitió, pero no impulsó. El que menos impulsó directamente esa persecución fue Guillermo Lasso. Expresidente, entrando a los temas que vamos a tratar en esta entrevista, ¿cuál es la fotografía que usted tiene de Ecuador en este momento en materia de seguridad? ¿Y qué otra fotografía voy a tener? Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz. Soy experto en desarrollo. Mi vida me he pasado estudiando el desarrollo de los diferentes países. Mi proyecto vital era contribuir para que mi país salga de su desarrollo. Y si seguíamos en la ruta que tuvimos del 2007 al 2017, 2 décadas más, y éramos el primer país en superar su desarrollo, porque un proceso de desarrollo acelerado demora 30, 40 años en la misma dirección, con las políticas acertadas. Hoy todo está destrozado. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, ahora somos el segundo más violento del mundo, y si sigue la tendencia actual, en el primer semestre hemos tenido 4.600 y pico muertos, significa que de continuar la tendencia acabaremos con más de 9.200 muertos, eso es 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, y pasaremos a ser el país más violento del mundo, con 10 veces más muertes violentas que en el 2017 cuando yo dejé el gobierno. Esa es la destrucción de la patria. Lo que pasó este fin de semana es terrible. Lo de Playas, la semana pasada lo de Manta. Se ha perdido todo respeto por la vida, se ha perdido todo. Y eso, perdóneme, no soy responsable para echar culpa a quien no la tiene. Pero ahí, objetivamente, hay una gran responsabilidad de los gobernantes y Noboa. Porque cuando se respeta la ley, como respeta Noboa, cuando se engaña, se hace trampa, cuando se persigue, cuando hay justicia selectiva, y eso viene de Moreno, ¿cuál es el mensaje, pues, para los ciudadanos? ¿Cuál es el mensaje para la delincuencia? Hagan lo que les dé la gana, que no pasa nada en este país. O se puede arreglar todo, ¿no? Porque de la cabeza se está haciendo trampa. Entonces hay un estado de anomia y de descomposición nacional muy grave, y eso viene desde la cabeza. Correcto. Usted hablaba, economista, buenos días, un honor, como siempre, conversar con usted. Hablábamos de la fotografía, de la radiografía del país. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de 600 millones para Ecuador. ¿A qué costo, economista? ¿Al costo de qué? ¿De la falta de educación? ¿De la falta de salud? ¿A qué costo aprueba ese desembolso? ¿Cuál es la mejor época contemporánea del país? 2007-2017, sin lugar a dudas. Ahí están todos los indicadores. Por más que sufran los sufridores, por más que el odio quiera negar lo evidente, ¿no? Eso les duele. Campeones en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, el mayor programa de becas de América Latina y uno de los mayores del mundo, el sistema educativo que más avanzaba, servicios públicos los mejores de América Latina. ¿Sabe cuánto prestamos al Fondo Monetario? Ni un solo centavo. Porque sabemos las condiciones que pone ese organismo y son contradictorias al bienestar de nuestra gente. Hoy el país está hipotecado al sector privado, a la banca y al Fondo Monetario, y ahí tenemos las consecuencias. Tenemos crisis de salud, crisis energética, crisis de seguridad, crisis económica, crisis en servicios públicos, crisis moral, porque el neoliberalismo también tiene mucho de inmoralidad. En todo caso, ahí están las consecuencias, ¿no? Nos querían vender, ¿no? Que nos endeudamos con China a un costo altísimo, lo cual era mentira. Pero el Fondo Monetario presta el 2%, el Banco Mundial sí.
con unas condiciones que en verdad te hace costar 20% realmente ese crédito. Esa es la parte que no te decía. Hoy estamos en esa situación, extremadamente endeudados. Ecuador es de los países más endeudados con el Fondo Monetario, los 4 o 5 más endeudados. Para su tamaño de economía eso es brutal, ¿no? Y lo peor es que no hay ni un poste de alumbrado público, pues inversión pública. ¿Dónde se fue toda esa plata? Desperdiciada, diestra y siniestra. Hay fuga de capitales. Va a pasar lo mismo que en Argentina, que Argentina se quedó endeudada, es el país que más le debe al Fondo Monetario. Argentina y los argentinos quedaron endeudados y la plata se quedó afuera. Y ahí nos preguntamos, economista, en su visión, ese desembolso de 600 millones que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿a dónde va la plata? Porque es la pregunta que nosotros nos hacemos. Me da un poco de vergüenza, no tengo respuesta como economista. Han duplicado la deuda pública. Conmigo, ¿no? Tuvimos la inversión pública más grande de todo el continente. Ahí están las cifras. Llegamos al 14-15% del PIB. Ahora debe estar en 3%. 5 veces más tuvimos. Y ahí están las carreteras, las hidroeléctricas, las UPC, las VC, los centros de salud, las escuelas del milenio, etcétera, ¿no? Inversión pública que reactiva la economía además de dar bienestar. Ahora han duplicado la deuda. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde hay un poste de alumbrado público? ¿Para qué lo han utilizado? Para fuga de capitales. El país endeudado y la plata afuera. Pero nos dicen que ha bajado el riesgo país. Ese es el logro de los mediocres, ¿no? Usted sabe lo que es el riesgo país, ¿no? El riesgo país es la voluntad y capacidad de un país para atender su deuda externa. Si yo me declaro dictador vitalicio, ordeno trabajar 12 horas diarias, de lunes a domingo, a mi pueblo, para pagar la deuda externa, verá que bajo el riesgo país. ¿Significa que está mejor nuestro pueblo? ¿Significa que es una política económica adecuada? Por supuesto que si dispara el riesgo país tampoco es bueno si tiene que acudir a los mercados internacionales, porque significa que el financiamiento es más caro. Pero no es que mientras más bajo esté el riesgo país mejor. Depende a qué costo. Y el costo es inmenso. La economía está destrozada, los servicios públicos están destrozados, la infraestructura está destrozada. Pero estamos pagando a tiempo deuda externa y demostramos la voluntad de pagarla y no bajo el riesgo país. Son tonterías que engañan solamente a gente que no entiende la realidad. Un reciente informe dice que el 50% casi de los jóvenes vive en la pobreza. ¿Eso qué significa, expresidente? Una tragedia nacional, pues. Y también vea los informes que dice la deserción escolar. ¿Sabe? Ya hoy vivimos una tragedia. No me gusta ser negativo, por el contrario, mi naturaleza es optimista, positiva, transmitir esperanza. Pero creo que estamos cultivando males mayores. Con la deserción escolar, por ejemplo. Decenas de miles de chicos que se han retirado del sistema escolar. Nuestros jóvenes que piensan unirse a bandas delictivas o migrar del país. La otra vez vi un video donde le preguntaban a los niños colegios, 11, 12 años, ¿qué quieres ser? Delincuente, grupo organizado, no sé si lo decían en broma, en serio, pero incluso si era en broma, es gravísimo, ¿no? Entonces, es una tragedia. 50% de los jóvenes en pobreza, sin empleo, que solo quieren migrar, sin esperanza, en la patria que los vio nacer. Por el amor de Dios, despierta Ecuador. Esto es una tragedia nacional lo que estamos viviendo. Se sigue hablando de achicar el tamaño del Estado. Al sector de salud le ha quitado el gobierno en el 2024 1.300 millones de dólares. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la gente se muere. Pero como no son ellos los que se mueren porque pueden irse a atender a Miami, ya nada escandaliza, ¿no? Nada escandaliza, no quiero dar ejemplos concretos, pero hasta lo ponen como cosas buenas. Lo caro que se viste ciertas personas, su cartera de lujo, etc. Mientras la gente se muere de hambre. No solo, las balas no solo son reales, hay balas cotidianas contra la dignidad humana, la opulencia al lado de la más extrema miseria. La gente que puede irse a pasear en yate, a islas, con carteras carísimas, para después venir a hacer caridad, y mientras se mueren los enfermos renales porque no tienen acceso a diálisis, mientras que se mueren los enfermos de cáncer porque no pueden acudir, recibir medicación adecuada, ¿no? Un país se mide, sobre todo no porque tan bien están los que siempre estuvieron bien, sino que tan menos mal están los que siempre han estado mal. Los más pobres, pero también aquellas personas con enfermedades catastróficas, los discapacitados, etc. Y en eso el país ha retrocedido décadas. Entonces, esto nos muestra las prioridades del gobierno, ¿no? Mientras hay para tonterías, para hacer show, para regalar bonos, para comprar conciencias y votos, no hay ni siquiera para las medicinas más elementales. Y por supuesto, no son sus hijos, sus allegados los que se mueren, porque ellos sí tienen para irse a atender a Miami hasta una muela, ¿no? Tienen para 3 generaciones y más. Economista, durante... Bueno, no tanto, cuidado, Carla, porque el presidente de la República, o sea, cuando se reclama por la ostentación que hacen, las carteras de lujo, los viajes de lujo, es la plata de ellos, pues esos son millonarios.
Pero él declaró 900.000 en patrimonio, eso no es ser millonario. ¿O es que mintió el presidente de la República? Y se mintió. ¿Cómo se puede permitir la mentira? Que incluso eso es perjurio, porque es declaración juramentada. Entonces, o todo lo que usa es prestado, o mintió en su declaración patrimonial. En todo caso, estamos ante un caso grave y hay gente que aplaude toda esta corruptela, ¿no? Que aplaude y que se está obviamente lucrando del Estado ecuatoriano, ¿no? Cuando hablaba de que no usaba el avión, es el presidente que más ha usado el avión presidencial. Y fue lo primero que dijo. No pasa absolutamente nada. Lo mismo dijo Lazo. O sea, pero además, borremos todo eso. Solo el ataque a la prensa y de los politiqueros. No analicemos la inconsistencia de la contradicción. Solo sus ataques, el lujo socialista. 2 aviones ejecutivos para una república de 17 millones de habitantes de renta media. 2 aviones ejecutivos. Uno de corto alcance, 13 pasajeros, y uno de largo alcance, creo que de 14 pasajeros. Y eso es un lujo socialista. ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo dañan el alma a la gente? Hay gente que aplaude esa tontería porque nos encanta, o sea, sentirnos superior al resto. Sí, esto es malo, entonces yo critico porque para hundir a Correa yo sentirme superior, ¿no? Cuando 2 aviones, que eran instrumentos de trabajo, la gente le tenía terror a la vida presidencial porque sabían que ni dormíamos, ¿no? Teníamos que tener comunicaciones, meses de trabajo, ¿no? 2 jets ejecutivos para una república de 17 millones de habitantes de renta media. Créame que en otros países se reirían de tanta tontería. Economista, ley luego, de solidaridad. No vamos a utilizar el lujo socialista. Lo primero que hizo Lazo es pasearse con el lujo socialista. Este tipo ni siquiera diferencia entre actividades privadas y públicas. Yo nunca utilicé el avión a nivel internacional, porque a nivel nacional es inevitable, para actividades privadas, ¿no? Me refiero pues ir con la familia a salir a algún lado a nivel nacional. Eso es inevitable porque se necesita seguridad. Pero a nivel internacional, mi viaje a Bélgica, cuando iba a visitar a la familia de mi esposa, siempre en vuelos comerciales. Este tipo utiliza aviones presidenciales, eso es especulado y no pasa absolutamente nada. Economista, al inicio de la campaña presidencial y del gobierno se hablaba mucho de que el presidente, o él ofertó, mejor dicho, una constituyente, ¿no? Y nos estuvo hablando a toda la prensa sobre esa constituyente, ¿no? No sé si después se dio cuenta de que no la iba a ganar porque el pueblo no votó por él. Así de sencillo. Y empezó a leyes económicas urgentes que han resultado ser una fanesca y una aberración a todos los derechos consolidados y ganados a través de los tiempos del Ecuador. ¿Por qué cree que se retractó de una constituyente? Usted lo ha dicho. ¿Usted cree que si hubiese ganado con 1.200.000 votos, con 11 puntos de diferencia, no habría llamado el día siguiente constituyente? Pero las cosas son evidentes, pues. Ya no hay más ciego que el que no quiere ver y más tonto que el que no quiere entender. Nos robó las elecciones del 13 de abril. Ya le hemos dicho todo, que se rían los mediocres, como cuando se reían con Copérnico, con Galileo y decían, no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra, los planetas que giran alrededor del Sol. Los mediocres, los ignorantes se ríen de eso, porque esa es la alternativa que tienen, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso se puede hacer, ya lo hemos reproducido, se está haciendo el video mostrando cómo cambiaron los esferos en la segunda vuelta, pusieron esferos increíbles con tinta hecha en India, tinta de base acuosa, transferible, borrable, que en 40 segundos se pasa de un lado al otro y con un papel adecuadamente preparado, se borra de un lado y queda en el otro. Queda una pequeña manchita en un lado, que es lo que descubrió la OEA. Por eso nos hacen retroceder en 16.000 mesas, porque es un voto más para Novoa y no menos para Luisa, y por eso no permitieron que se tome foto a los votos. ¿Por qué? Porque con la suplantación de votos, el código QR, ya no coincide con el de la mesa, ¿no? Entonces nos robaron las elecciones del 13 de abril. Si fuera cierto que ganó con 11 puntos, con 1.200.000, primero, ¿por qué no abrieron las urnas? Evidente. ¿Por qué no abrieron un solo voto? Yo me hubiera encantado, pues, solazado, abran las urnas, contémonos los votos, disfrutemos la victoria. Acá no quisieron abrir una sola urna. No se revisó un solo voto. El pueblo ecuatoriano no se revisó un solo voto. Eso nunca ocurría, ¿ok? Porque hicieron trampa. Y eso se ratifica con que no llamó a constituyente, porque sabe que perdió y perdería la elección. Y con esas autoridades prorrogadas en el Consejo Nacional Electoral, las próximas elecciones, ¿qué puede pasar? Todo está podrido. Todo está podrido. O sea, la Corte Nacional es un antro de corrupción, acosadores sexuales, mediocres, corruptos como Saquicela. La Corte Constitucional algo se ha depurado. Para el inicial de Trujillo era una cloaca, eran solo odiadores a Correa. Las autoridades electorales han perdido toda decencia. O sea, si tú saliste con camisa verde 3 meses antes de la elección, multa de $9.000, pero camisa celeste, perdón, me confundí con ese país, que hay multa de $9.000, destitución del cargo por campaña anticipada.
Los otros salían regalando cocina, bonos, etc. Y no pasa nada, o sea, es descarado. Pero el país no reacciona. Ya no es solo culpa de estos sinvergüenzas, es culpa del pueblo que no reacciona, que no despierta. No sé qué nos han hecho, no sé qué ha pasado. No sé si estamos agotados de tanto sufrimiento estos últimos 8 años, pero si no reaccionamos, vendrán tiempos peores, ¿no? En otro tema, la rotura del SOTE, expresidente. La producción de petróleo cayó a 19.000 barriles diarios. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el país? Que se puede ir hasta la dolarización, porque son divisas. El petróleo se exporta. Es gravísimo lo que ha pasado, pero no es solo la rotura del SOTE, ¿no? Ya venía en franca picada la producción petrolera, la refinería también está parada. Pararon la refinería del Pacífico. Pero mira, Jaime, los que me escuchan, incluso los odiadores que seguramente nos están escuchando, lo de la refinería del Pacífico. 1.500 millones gastados en un terreno aplanado. No es 1.500 millones, 300 millones. 300 millones de acueducto La Esperanza que da agua a 5 cantones y cuando esté refinería va a dar agua a la refinería. 600 millones son las ingenierías, permisos, licencias, como la arquitectura de una casa, como los cálculos de ingeniería, como la cálculo de instalación eléctrica, el cálculo de tubería. Normalmente cuesta 5% del proyecto. El proyecto Refinería del Pacífico, como es petroquímico también, un complejo petroquímico, son unos 12.000 millones de dólares en esa época. Entonces, eso costó como 600 millones. ¿Qué obra de compensación que el campamento en total sumaba con 1.200 millones, más 200, 300 millones de impuestos, 1.500 millones, pero los impuestos es para el mismo Estado. 1.500 millones gastados en un terreno y siguen repitiendo el bulo, la mentira. Pero supongo que sea verdad, asumamos que sea verdad. ¿Cuál es la decisión lógica si ya tienes invertido 1.500 millones? Seguir, pues. Por supuesto. Si se necesita la refinería. ¿Y hay algún informe de Contraloría de todo lo que acusan? ¿Perdona? ¿Hay algún informe de Contraloría para que acusen que se han llevado? La Contraloría hizo el informe medio trucho en época de Celi, pues eso es un corrupto Celi. Lo que hizo Moreno llamó una misión, me parece, el PNUD, que como siempre, ¿no? Bueno, tal vez no era mejor este sistema sino el otro, pero son tonterías ya que se pueden discutir, pero nunca ha habido sobreprecios, nunca nada. Pero supongo que asumamos que haya habido todo eso, todo eso. ¿Cuál es la elección racional, la decisión racional? Lo obvio, lo lógico. Si ya tienes hundido 1.500 millones, sigue con el proyecto. Si tienes una casa que te cuesta 120.000 dólares, y eso es lo chistoso también, ¿no? La refinería cuesta 12.000 millones. Gastó 1.500 millones y no se ve refinería. ¿Qué quieren que ver si se ha invertido el 10%? Es como si hay una casa de 120.000 dólares. Preparas el terreno, haces los estudios de arquitectura, pagas las patentes municipales y eso gastas el 10%, 12.000 dólares. Pero todavía no ves la casa. Viene el siguiente, qué sé yo, la esposa se divorcia, se casa de nuevo y viene el siguiente esposo y dice, no hago la casa. Y no se le ocurre decir a los vecinos que hay corrupción porque se gastaron 12.000 dólares y no hay casa. No, pues es apenas el 10% de la obra. Pero ¿cuál es además la decisión lógica? Si se requiere una casa para familia y ya hay 12.000 dólares invertidos, continuar con la obra. Aquí la decisión es paralizar la obra. Porque más les interesa hacer quedar mal a Correa que, aunque destrocen al país, como lo dijo Lazo. Y esto nos tiene realmente hechos cenizas, ¿no? Despedazados absolutamente. Entonces la situación petrolera es tremendamente preocupante, es hasta tonto, porque es la fuente de ingreso más rápido. Si yo fuera presidente y quisiera recuperar la economía y sobre todo la inversión pública, lo primero que hago es invertir en el sector petrolero y con esos ingresos hacer inversión pública. Es hasta tonto políticamente. Entonces lo único que se me ocurre es que una incapacidad extrema del gobierno, pero también intereses creados. Quieren hacer colapsar al sector petrolero para luego vendernos sus soluciones, como lo hacen siempre, ¿no? Crean inseguridad, tienen que regresar a la base de Manta. Destrozan la producción petrolera, verán que van a decir, necesitamos privatizar todo. Y hay gente que cae en esa trampa. ¿Esto tiene un propósito, tal vez privatizar el sector petrolero? Yo creo que sí, porque ya no lo puedo justificar de otra manera. Porque te insisto, hasta es torpe políticamente. Pero vimos al presidente o al gobierno la semana anterior que fue a hacer política en la tragedia que sufre Quito, ¿no? Por la rotura de la tubería de agua potable. Pero ellos no están tan preocupados de solucionar el problema del SOTE, que fueron a hacer política a Quito. Es puro show. Eso nunca se ha visto. No, puro show. O sea, se derrumba parte del Antizana, se rompe 300 metros de tubería, se queda sin agua el sur de Quito. Y en lugar de arrimar el hombro para ayudar, no, esto es falta de mantenimiento. O sea, no le dieron mantenimiento a la Antizana. Mantenimiento a la montaña. Pero hay que ni siquiera sé si es el mismo cantón donde está. Pero o sea, ya es locura, ya es locura. Y ve el grado de mediocridad, porque es jóvenes queridos, sobre todo eso es mediocridad. Pero también
normalmente van a acompañar esas dos cosas, una gran dosis de irresponsabilidad y maldad. En lugar de tratar de resolver el problema, utilizarlo políticamente. Cuando es obvio que el municipio de Quito no tiene ninguna culpa en lo que ha sucedido, algo fortuito. O sea, mañana hay un terremoto, también es culpa del municipio, es una locura. Efectivamente. Economista, me quiero ir a otro tema y he leído sus tweets y sus comentarios. Bueno, es de terror ver a Daniel Salcedo en la asamblea, un traficante de vidas en pandemia, y lo decía yo, que vivía frente a un cementerio, veía los cadáveres en el piso. Decir que, bueno, que había corrupción en los hospitales, recordando, ¿no?, que fue en la época de Moreno, donde estuvo involucrada la señora Romo, y diciendo que con eso se financió campañas de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué? ¿Le damos las gracias ahora? Pero ¿quién puede creer esas tonterías? En todo caso, eso demuestra la degradación moral que existe, ¿no? Llevar a un delincuente confeso como Salcedo, al cual se le cubrió el dinero, las cuentas, todo, ¿no?, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero no es el primer caso. Recuerden cuando trajeron a Capaya, también la gran estrella, para echarnos lodo, Pedro Delgado. O sea, todos los delincuentes finalmente se quedan del otro lado. ¿Por qué será? Porque los corruptos siempre fueron ellos. Pero ya que toca el caso hospital, eso es criminal. Eso demuestra, ¿no?, ni siquiera la justicia selectiva, o sea, ya no sé cómo llamarlo, o sea, el grado de corrupción, la gente abyecta que ha estado al frente de la justicia, donde ha perseguido, ha hecho montajes, como el caso Reconstrucción. 13 años. Esos jueces no solo que no tienen decencia, no tienen humanidad. 13 años de condena para Carlos Bernal por haber hecho el Parque Las Vegas de Puerto Rico que no le gustó, ¿no? Mientras que no se investigan casos como el reparto de hospitales, donde todo se sabe. Daniel Mendoza, el articulador de todo esto, que era el engreído, el asambleísta engreído de María Paula Romo y de Moreno. Moreno estuvo en el matrimonio de Daniel Mendoza y María Paula Romo también. Nos gritaba corrupto en la asamblea y el corrupto siempre fue él. Ya está libre. Pero él denunció todo este esquema de corrupción. En la centralidad, en el centro está María Paula Romo, pero le leo si quiere. Carlos Vera, que era árbitro, sinvergüenza de Manaví, ¿no? Tuvo el Hospital Verdi Ceballos. Karina Arteaga. Con esto compraron todos nuestros asambleístas cuando nos viró la mayoría Moreno, ¿se acuerdan? Porque eran corruptos. Hospital del Carmen. Teresa Benavides, Hospital de Jipijapa. Todo esto declarado por Daniel Mendoza. Está el esquema aquí. Daniel Mendoza, el Hospital de Especialidad de Puerto Viejo, Hospital de Bahía Caracas. Jimmy Candela, el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena. En Sucumbíos, Eliseo Azuero y Freddy Alarcón se repartieron al Hospital Marco Vinicio Isa. En El Oro, Rosa Orellana le dieron al Hospital Teófilo Dávila. Cotopaxi, a Ana Belén Marín le dieron al Hospital General de la Tacunga. Fafo Gavilanes, denme un poquito de tiempo porque esto es importantísimo. Siga nomás. De Bolívar le dieron al Hospital Alfredo Novoa. A César Solórzano, de Napo, le dieron al Hospital José María Velasco Ibarra. Fausto Terán, de Pichincha, le dieron al Hospital Pablo Arturo Suárez. A Johanna Cedeño, está de Santo Domingo, pero en un hospital de Pichincha, una sinvergüenza completa. El Hospital de Calderón, ¿no? Y el Hospital Isidro Ayora. En Santo Domingo, Manuel Ochoa, Hospital Gustavo Domínguez. William Garzón, el Hospital General Santo Domingo. Julio César Quiñones, otro pillo. Ninguno de estos ha sido ni siquiera investigado por enriquecimiento ilícito. Están flotando en dinero todo lo que robaron con Moreno. Hospital, está un poco borroso aquí, de Tarque, me parece. Bueno, no leo bien el hospital, lastimosamente no está clara pero le dieron Hospital de Guayaquil. Me parece que es el de la parroquia de Tarque, sí. Este debe ser el de... el que hicimos al norte de Guayaquil, no recuerdo el sector exacto. Guadalupe Salazar, el Hospital General Monte Sinaí. No, a este me refería. Entonces este debe ser el Hospital del Guamo, Quiñones. Hospital del Niño se lo dieron a Michel Dumet, ¿no? A Alberto Arias le dieron el Distrito 7 Salud. Todo está declarado por Mendoza. Todo se puede verificar. Fernando Villavicencio, ¿no? Y con esto no es que lo reivindico, era un delincuente, pero algunas veces tenía información y decía la verdad. Dio con pelos y señales la reunión que tuvieron en el Ministerio de Gobierno con María Paula Romo, donde se repartían los hospitales y le dieron la presidencia de la Asamblea a César Litardo. Eso lo dijo Villavicencio, por supuesto después pactó con María Paula Romo y fue candidata por su partido. Ese era el nivel moral de este tipo. Pero está todo. Y esto es un crimen, porque por repartir esos hospitales, miles de personas murieron en la pandemia. No se ha investigado nada. No se ha investigado nada de la cuenta que del 2018 se conoce que tenía Lenín Moreno secreta en Panamá, en el Balboa Bank,
les doy la cuenta. Esto lo sabe Fiscalía. Sus testaferros son Conto Patiño, Javier Macías. No se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo está el país frente a este mal ejemplo de las más altas autoridades? La cuenta es, y Balboa Bank fue comprado por el Banco de la República de Costa Rica, pero INA Investment Corp, 100-4, 1071-378, Balboa Bank de Panamá. ¿Usted sí se imagina lo que hubieran hecho si a mí me descubrieran una cuenta secreta? Y de hecho, ¿qué mayor prueba de que los corruptos son ellos? Han tenido a la CIA, toda la inteligencia del Estado, el poder mundial para perseguirnos, para buscarnos por donde sea. Y jamás he encontrado medio sentado mal habido, porque los corruptos siempre han sido ellos. Pero aquí está la corrupción. Y no han hecho absolutamente nada. Este es el país en que vivimos. Despierta, Ecuador. Lo de la pandemia fue criminal. O sea, esta gente tiene muertos en su conciencia y van a Salcedo como estrellita de Navidad a la Asamblea Nacional. Sin vergüenza. Expresidente, ¿y cuál es el propósito de llevar a Salcedo a la Asamblea? ¿Hacer qué? Echar lodo con ventilador. No le extrañe que Fito ya mismo diga que me conoce, que es mi compadre, mi pan del alma, ¿no? Entonces, porque así hacen con todo. Se le ofrecen 3 meses de cárcel, lo que hicieron con Pamela Martínez. La única corrupta confesa en todo el caso soborno y salió a los 3 meses, creo. Y estuvo siempre en una cárcel dorada. Y a los que condenaron 8 años son los que no tenemos nada que ver y por influjo psíquico. Entonces, eso es lo que han hecho permanentemente, de hace 8 años para perseguir a la gente. Es evidente. Mira, estoy buscando lo de Julio César Quiñones, aquí está, porque Hospital de Especialidad Abel Gilbert Pontón, eso fue el que le dieron a este sinvergüenza Julio César Quiñones, que nada en dinero, pero ni siquiera les investigan por enriquecimiento ilícito, y ni siquiera por esto es especulado, esto no prescribe, pero ni siquiera los vinculó Diana Salazar, cuando a otros vincula por un chat, porque descubrieron una foto. Esa es la doble moral que hemos vivido, esa es la destrucción de la justicia. Tal vez esto lo hacen con el propósito de distraer los escándalos de corrupción que existen en el sector eléctrico, caso Progen, Austral, ATM y bueno, otra serie de denuncias que hay dentro del sector eléctrico. Sí, esa es una estrategia que se llama Caja China en comunicación, experta en nuestra prensa en hacerlo, distrayendo un escándalo, creando, inventándose otro escándalo. Revisen la película de Luis Estrada, un director genial, mexicano. La dictadura se llama perfecta. La dictadura perfecta. Brillante, es la mejor película que he visto en mi vida y refleja bastante bien la realidad ecuatoriana y la latinoamericana. Ellos se refieren a la realidad mexicana y básicamente al gobierno de Peña, ¿no? Peña Nieto. ¿Cómo se llamaba Peña? Peña Nieto. Peña Nieto. Ya, sí, Peña Nieto. En todo caso... ¿Gobiernan con ese ¿Cómo? Con la prensa, el poder mediático, el poder más grande, el poder mediático. Porque te domina con sutileza, no con fuerza, sino engañándote, y tú aplaudes tus cadenas, ¿no? ¿Cómo a los héroes los convierten en villanos? El único hombre bueno quedó humillado, destrozado y finalmente lo asesinaron, y todos los gángsters lo hicieron hasta el presidente de la República, un corrupto completo. Y se ve cómo lo hacen. Y una de las estrategias era la Caja China, ¿no? Desviar la atención de los escándalos, se inventaban nuevos escándalos. Y se inventaron el secuestro de dos gemelas en la película. Entonces eso es práctica común en los medios de comunicación ecuatorianos y en este caso en el gobierno de Noboa, ¿no? Pero no solo persigue distraer la atención, también persigue tenernos acorralados, en permanente defensa, extenuarnos emocionalmente, familiarmente, económicamente. ¿Saben cuánto cuestan los abogados? ¿Saben cuánto yo me tengo que preocupar para buscar cómo seguir apoyando a Jorge y pagarle los abogados a la otra asambleísta perseguida, al otro compañero? Porque somos honestos, no tenemos dinero. Entonces hay que pasar el sombrero, buscar ayuda, etc. Entonces buscan distraernos de todas esas formas. No es solo distraer de sus escándalos, sino acorralarnos y quebrarnos física, emocional, familiar y económicamente. No lo van a lograr, pero obviamente sí agotan, sí es una lucha diaria y muy fuerte, ¿no? Ahora que toqué el tema de los contratos que hay en el sector eléctrico medios truchos, le pregunto, expresidente, estamos casi que a puertas de un estiaje. ¿Qué puede pasar si no se incrementa energía nueva al sector eléctrico? Los contratos que nos hablaban que iban a solucionar, resulta que ya no van a existir porque no se ha concretado nada. Con dolor le digo, y la culpa ya no es Noboa, ¿no?
O sea, nosotros lo vencimos el 13 de abril, pero un 44% de la gente se apoyó a Novoa. La gente que le gusta que le engañe. O sea, es claro que Novoa es un mentiroso. Nadie lo puede negar. ¿Acaso en el debate del 2023 no dijo que el problema era distribución, no generación? No sabía dónde estaba parado. ¿Acaso no dijo que en 9 meses iba a resolver el problema eléctrico? No sabía dónde estaba parado. Y nos tuvo con apagones de 12, 14 horas. Y pese a que lo derrotamos el 13 de abril, sí sacó en la primera vuelta 44% del voto. O sea, hay gente que le gustan los apagones, gente que le gusta que le engañe. Y sigue sin saber dónde está parado, siguen mintiendo, siguen con corrupción, progenian una corrupción monstruosa. Ahora la ministra Manzano dice, yo no firmé nada. Bueno, Jorge Glass y Carlos Bernal tampoco firmaron nada y los condenaron a 13 años de prisión por obras que sí existen, pero no le gustaron a la Contraloría y al sinvergüenza en la época de Pablo Celi y después a la sinvergüenza de Diana Salazar. Pero ahí está el Parque Las Vegas, el puente binacional. Es un escándalo lo que se ha hecho con el caso de reconstrucción. Ahí no hay delito, no hay nada, por el contrario. Hay razones para felicitar la reconstrucción de Manabí, pero además no firmaron nada. Acá en el caso Progenia hay corrupción descarada, se han perdido decenas de millones de dólares y la ministra dice, no firme nada, que no es culpable. Con la misma lógica, debería estar enjuiciada, ¿no? Entonces, a eso le demuestra la doble moral. En todo caso, escríbalo, Jaime, anótelo. Si no nos vende electricidad a Colombia, ojalá nos venda energía a Colombia, vamos a tener apagones, porque esta gente no ha hecho absolutamente nada. La única salvación es Colombia, pero salvación entre comillas, ¿por qué? Porque es electricidad carísima, pues. Y alguna vez la gente no relaciona causa con efecto. Cuando se paga 4 veces más por irresponsabilidad del gobierno la electricidad importada de Colombia, significa tener menos medicinas, pues, tener menos libros para nuestros niños, menos desayuno escolar. Entonces, la única alternativa va a ser que nos venda electricidad a Colombia, pero el costo para el país es enorme por la irresponsabilidad e ineptitud del gobierno de Daniel Noboa. Que se prepare el Ecuador. Economista, vámonos a la asamblea, un poquito, ¿no? Esta asamblea que está tomada por el gobierno actual. Frente a eso, ¿cómo ve usted el bloque de la Revolución Ciudadana? En términos generales, porque ya los discursos ya lo sabemos, ¿no? Y el desprestigio que le han causado al bloque de la Revolución Ciudadana, yo creo que está hasta de más decirlo, ¿no? Pero ¿cómo ve esta asamblea y qué estrategia se va a dar para fortalecer ese bloque? La asamblea es el fiel reflejo de la decadencia del país, ¿no? No se respeta nada, una mediocridad enorme, un nivel de ignorancia terrible, actitudes imitando a su patrón, por ejemplo, esta chica Diana Jacome. O sea, ¿no? Créame que más que rabia me da tristeza, ¿no? Ver cómo jóvenes son capaces de cualquier cosa por un mendrugo, por un momento de estelaridad, por un momento de fama, por poder, cómo vencen su conciencia, su principio. Entonces, la asamblea es un asco, perdón, ¿no? Un asco, o sea, una decadencia total. En todo caso, nuestro bloque, que intenta hacer bien las cosas, está totalmente marginado. No le dan ni la palabra. No permiten fiscalizar. No permitieron fiscalizar, por ejemplo. Imagínense el grado de corruptela. Y no dice nada a la prensa. ¿Usted se imagina con el poder que yo tenía que hubiese bloqueado una fiscalización contra mi gobierno? Recuerde que cuando creíamos todavía que había justicia y estábamos convencidos de la honestidad e inocencia de Jorge Glass, nosotros mismos pedimos que le levanten la inmunidad en el 2017 para que se defienda ante la justicia. Caímos en una trampa, todo estaba preparado para instituirlo y enterrarlo en una cárcel, ¿no? Pero nosotros mismos pedimos. ¿Ustedes se imaginan si yo bloqueaba la fiscalización? Aquí bloquean la fiscalización y no pasa absolutamente nada. Entienda el pueblo ecuatoriano que uno de nuestros principales enemigos es la prensa hegemónica, la mafia mediática, la destrucción que ha habido del país, la impunidad de Moreno, de Lazo, de Noboa, no serían posibles sin la mafia mediática. En todo caso, con respecto a nuestro bloque, por ejemplo, o sea, el golpe de Santiago Díaz ha sido durísimo, durísimo. Y le pido mi culpa al pueblo ecuatoriano, estamos desconcertados, ¿no? Recuerden que él era un asambleísta alterno y destituyeron a Priscila Schettini, le quitaron derechos políticos con sus garretas políticas y se principalizó Santiago Díaz y después hay esta denuncia terrible, tenía que darla clara, aclarar si era inocente. Por el contrario, ¿no? Se huyó, claro, no hay justicia del país. Pero frente a una acusación de esa envergadura no queda otra cosa que dar la cara y decir esto no pasó así o si pasó así que se pudo de la cárcel. O sea, es escandaloso, inadmisible. O sea, toda nuestra solidaridad con la víctima, una niña de 12 años, con sus madres, con su familia. ¿No? Es inadmisible, o sea, que se pudre en la cárcel si es culpable. Pero en todo caso, eso nos ha llenado de vergüenza, le pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano, enseguida se lo expulsó, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero ya como bloque, las deserciones que ha habido, mire, siempre dicen que de las crisis salen oportunidades, ¿no? Yo prefiero oportunidades sin crisis. Pero es verdad que en toda
hasta en la mayor crisis hay puntos positivos. Y un punto positivo es que quedamos menos pero somos más. Se fue la hierba mala, los que nunca debieron estar. Mónica Salazar era una mujer que daba la vida por Jorge Glass y se vendió a los verdugos de Jorge Glass, ¿no? Por ambición, por intereses creados. Este tipo, hasta me olvidé, este abogado que fue muy improvisado, ¿no? Peña. Las bases Sergio de Peña. Un oportunista de 7 suelas, ¿no? Nunca debió estar. ¿Usted lo conocía a él? Ya lo le pusimos de candidato a Peña, no. En el 2023, ¿no? Tampoco la conocía. La propone Fausto Jarrín, ese traidor que ahora está con Nova siendo abogado. Fausto lo puso. Es nuestro abogado. Fausto Jarrín la propone porque era su cliente. Y nosotros aceptamos, ¿por qué? Porque era de las víctimas de la represión de María Paula Roma y Moreno en 2019. Desgraciadamente perdió un ojo, ¿ya? Entonces lanza un bulo, Peña, diciendo que un chat le llama despectivamente Luisa, a ella, se refiere a ella, y la otra salta. Yo hablé con ella y le dije, es mentira, no existe ese chat. Pero ya todo estaba preparado, había otras intenciones. Y jóvenes queridos, sobre todo para ustedes, las personas somos lo que en la crisis demostramos ser. En mar, en calma, todo el mundo es buen marinero, todo el mundo es buen capitán. En las tempestades se ve el buen capitán. Entonces, cuando viene la crisis, ¿qué es lo que dice esta señora? Dice que Luisa González y Viviana Veloz han llegado donde están por favores sexuales. Una mujer lanzando esa infamia sobre otras mujeres. Entonces, cuando usted escucha eso, dice, qué bueno que te fuiste y no regreses. Nunca debiste estar con nosotros. Una de las cosas que a mí me agradó, economista, en las declaraciones de Urresta, la única, es que ella dice que usted le manifestó, tú sabes que Luisa tiene su carácter. Me agradó porque todo el mundo decía que Luisa González era un títere suyo. Entonces, que usted le diga a ella que Luisa tiene su carácter significa ella sabe tomar las decisiones. ¿Qué quieres que haga yo? Entonces, yo creo que eso va demostrando, eso indirectamente. Carla, usted habla con un expresidente que considera su amigo y después comete la infidencia de decir que habló y 12 minutos y lo que dijo. Todo eso demuestra la calidad humana de esta chica. O sea, les insisto, jóvenes queridos, las personas somos lo que la crisis demostramos ser. Y en la crisis se ha demostrado que es esta señora. Y en buena hora que se fue, que no regresa. Ella decía que se iba a declarar en rebeldía, pero resulta que ahora vota con ADN. Y ridiculez y sus mitos, eso venía de antes, ¿no? Que la persiguen, que la quieren matar, se inventaba unas cosas, que había que tener una paciencia enorme. Te fuiste, no regreses. ¿Cómo filtrar, economista? Porque es la pregunta que se hacen todos los seguidores, todos los militantes del progresismo. ¿Cómo realmente? Pero hay cosas que son imposibles, puede filtrar. Mi influjo psíquico no llega a tanto. Nadie tiene marcado en la frente oportunista, traidor, corrupto. Nadie tiene marcado en la frente eso. Que si tenemos 67, 68 asambleístas, peor con la presión del gobierno, con su falta de escrúpulos, queriendo comprar conciencia, es hasta admirable que solo se vayan 6 y se queden 60 y pico. Fíjese Pachacuti, ¿por qué nadie se refiere a Pachacuti? ¿Cuántos asambleístas sacó? 9. Se le fueron 6. Nosotros sacamos 69 y se nos van 6. A veces 7. Pero somos nosotros el escándalo, ¿no? Hoy escuchaba en estos medios de comunicación, relativizar las cosas, ¿no? Usted que habla de Pachacuti, hoy escuchaba en estos medios de comunicación que decían que la pérdida del señor Issa era por haber hecho un acuerdo con el correísmo en época de campaña. Decíamos, bueno, la CONAIE Pachacuti nunca ha sido realmente progresista, ¿no? ¿Qué lectura le puede dar desde su visión, ¿no?, de fuera a esto? Bueno, sí, el cambio climático también es culpa de Correa, ¿no? Esa es la mediocridad, pero todo, las Torres Gemelas, el incendio de Notre Dame, es ridículo. En todo caso, mire, con dolor le digo, ¿no? Yo mi vida le he dado por los indígenas, 1 año de mi vida pasé en misiones a 3.600 metros de altura, sin electricidad, lavando en agua fría, ¿no?, mi propia ropa, en una misión indígena, trabajando con los indígenas, conociendo su problemática. Me preparé en desarrollo para sacar de la marginación eterna que ha tenido el pueblo indígena, ¿no?, la exclusión permanente. Pero otra cosa es mitificar a las víctimas. Usted puede querer a la víctima, tratar de reparar la injusticia, pero no significa que la víctima es un modelo para todos, que no tienen responsabilidad en lo que les ha pasado, que tienen todas las respuestas antes de las preguntas, que son modelo de vida, que son el modelo del buen vivir. Ese es un error grave. Entonces, en el mundo indígena hay gravísimos problemas y nunca se tocan esos problemas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no hay peor enemigo que el indígena que el propio indígena, ¿no? Tienen fuerza social, no tanto fuerza política. La fuerza social de la CONAIE es mucho mayor que la fuerza política de Pachacuti,
pero no saben manejar esa fuerza social. Pelean luchas inadecuadas y muchas veces se venden al status quo. Mire, por ejemplo, en las protestas que le dirigió Lisa en el 2019, parece que fue. La gran conquista fue parar las escuelas del milenio en el campo para volver a las escuelas unidocentes, o sea, condenando a su propia gente a la peor educación. Entonces hay que saber ayudar y hay que querer a las víctimas. Hay que tratar de reparar esa injusticia histórica, pero es un error mitificar a las víctimas. Entonces, con el pueblo indígena con la dirigencia indígena sobre todo, es muy difícil coordinar porque muchos de ellos se venden al mejor postor. Muchos son pochos dorados, muchos están cooptados por la CIA. Muchos tenían fundaciones como, ¿cómo se llama la prefecta de Cotopaxi? Se le fue el nombre. Lourdes Tibán. Lourdes Tibán tenía fundación financiada por la USAID, por National Endowment for Democracy, que es el brazo financiero de la CIA. Entonces no nos engañemos. Si quieren saber ayudar, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y yo nunca he sido partidario de una alianza formal. La hizo Luisa, la hizo en su época Andrea Arauz, pero ellos pueden dar testimonio de que nunca he estado de acuerdo con esas alianzas formales porque no son serias. Hacen cualquier cosa y muchas veces más de lo que quita que lo que da. Expresidente, ¿hay una crisis en la Revolución Ciudadana? Así como escuchamos de muchos actores políticos. Bueno, la semana pasada fue durísima, ¿no? Por el escándalo de Santiago Díaz, pero ¿a qué movimiento político no golpea algo así? O sea, nos desconcertó a todos, ¿no? Nos desconcertó a todos. Y después de la salida de Urresta, ¿no? Pero crisis. ¿Carlos Vargas también salió? No. Hay algunos desencuentros, pero es normal esos clases de conflictos, no se puede procesar al interno. Sigue dentro del Pero sí, hemos pasado crisis mucho más fuertes, ¿no? Mucho más fuerte fue, recuerden que pasamos 2 años sin movimiento político. En el 2021, la memoria es frágil, tuvimos que participar en elecciones con un movimiento prestado. 2017, con 40 se fueron, Lista 5, lo eliminaron. Y tuvimos que participar con Centro Democrático Lista 1 y luego devolvieron Lista 5 y fue 1-5. Perdón, no te escuché, Jaime, ¿qué dijiste? 2017 se fueron 40 con Moreno. Nos partieron por el reparto con corruptela, ya está verificado y no pasa nada. Nos robaron Alianza País, nos quedamos sin partido político y empezó una persecución brutal. Y la campaña de desprestigio, 70.000 millones perdidos en corrupción por un informe del BID. Nunca existió un informe del BID, nadie se tomó la molestia de verificar. Yo alguna vez escuché a un periodista que dijo... Lenín Moreno. Algún periodista dijo 300.000 millones de dólares. Cualquier tontería se dice y no da vergüenza, da palestra. O sea, yo recibí al país con el presupuesto del Estado al final de mi periodo haber sido 35.000 millones. O sea, nos robamos 2 presupuestos del Estado. Es una locura. ¿Dónde se puede esconder tanta plata? ¿Usted cree que si fuéramos corruptos en 8 años de persecución, pero no solo Ecuador, con todos sus servicios de inteligencia, todo el poder del Estado, todo el poder mediático, la CIA, organismos internacionales, ¿usted cree que no hubiesen encontrado medios sentados mal habidos? Sí, da hasta risa, porque cada vez que buscan la ruta del dinero, encuentran su dinero mal habido. Las empresas fantasmas de Lazo en paraísos fiscales, las empresas de Novoa en paraísos fiscales, la cuenta secreta de Moreno en Panamá. Pero no hacen nada, lo tapan todo. ¿Se acuerda de la cámara secreta en Carondelet? Que yo espiaba desde Bélgica, una cámara secreta en Carondelet. ¿Se acuerda que presentaron la denuncia? Todo eso lo creía la gente. Todos son bulos, mentiras. Como después ya no tienen cómo sustentarlo, lo dejan calladito, enterradito, ¿no? Pero así nos han tenido 8 años. ¿Y hasta cuándo la gente puede seguir creyendo mentiras, expresidente? Esa es otra reflexión que hay que hacer, y esto es lo políticamente incorrecto, pero yo no soy buen político en ese sentido. Yo soy político buscando el bien común, por contentar a la gente, por decirle lo que quieren escuchar, o por ser simple recadero del humor coyuntural de la gente. Para eso no cuenten conmigo. La responsabilidad de un político verdadero, de un liderazgo verdadero, responsable, es decirle a la gente también cuando se están equivocando. No es que el pueblo es la voz de Dios y siempre tiene toda la razón. Es una grande mentira, muchas veces sostenida, dicho sea de paso, por la izquierda, ¿no? Pero es demagogia y mediocridad pura. Si eso fuera cierto, queridos jóvenes, el crucificado hubiera sido Barrabás y no Cristo, porque fue el pueblo que pidió que liberen a Barrabás y crucifiquen a Cristo, ¿verdad? ¿Qué piensa? Y le era responsable de decir, un Herodes no debió lavarse las manos, perdón, Pilato. Ahora que habla de Barrabás. No debió lavarse las manos, y Herodes debió pararse firme y decir, esto está equivocado. Pero no, prefiero ir con la corriente popular manejada por los sumos sacerdotes, que, dicho sea de paso, cumplían el rol de la prensa en esa época, incitando, asusando a la gente, ¿no?, en función de sus intereses.
Expresidente. Entonces, es un mito eso de que el pueblo siempre tiene razón y el líder responsable debe saber decir no, a costa de su propio apoyo popular, pero sin claudicar en los principios. Entonces le iba a decir algo políticamente incorrecto. Después de tantos años de engaño, que la gente siga desayunando, almorzando, cenando, con cloacas con antenas como Teleamazonas, como Ecuavisa, como el propio TC Televisión, ahora en manos totalmente de las mafias mediáticas, ya no es solo que nos engañan, es que nos gusta ser engañados. Cuando queremos creer cosas de que porque tuvimos paz del 2007 al 2017, pactamos con los narcos y escondimos 7.000 homicidios. Imagínense esconder 7.000 homicidios. Mi flujo psíquico no llega tanto. Ya no es que nos engañen, nos gusta ser engañados. Cuando un mentiroso compulsivo como Noboa nos mintió en el 2023, nos mintió en el 2024, nos sigue mintiendo, y hay gente que lo apoya todavía, no es que nos engañan, que los malos solo son ellos, es que nos gusta ser engañados, con dolor se lo digo. Economista, ahora que usted toca ese tema, en la masacre en Playas muere el hijo del concejal Yagual, dueño de la primera radio de Playas y del medio de comunicación más antiguo, que era un anticorreísta acérrimo. Ahora llora, exige justicia, dice gobierno de mierda. ¿Qué mensaje usted le puede dar a esa persona y a personas que no es hasta cuando experimentan el propio dolor que comprenden que todo ha sido una mentira para envolvernos en este charco de sangre y destruir a una persona como Rafael Correa, que es lo que han pretendido, y a un movimiento que ha buscado el bienestar social? ¿Qué mensaje? Porque ya no nos queda más que tratar de llegar a la reflexión y a la reflexión y a la reflexión. Perdone, Carla, pero el único mensaje que puedo dar es una tragedia así que no me imagino el dolor, se me salen las lágrimas, de un padre que le asesinen a su hijo. El único mensaje al concejal Yagual, independientemente de que no haya querido, insultado, es toda mi solidaridad, todo mi abrazo y lo que yo pueda hacer para aliviar un poco ese dolor. No quiero decir absolutamente nada, es una tragedia demasiado grande. No me imagino perder un hijo. ¿Y es que cuándo se va a dar cuenta la gente entonces? Yo decía al inicio, o sea, que solo no es posible que nos demos otro cuenta. Momento, no en medio de una tragedia así. ¿No? Sí, sí. Es demasiado grande. Muy de acuerdo. Mi abrazo solidario igual. Y créame que no me puedo imaginar su dolor. Expresidente, tengo dos preguntas de personas que siguen la línea progresista. Una de ellas es Paula Marín Tavares, escritora del libro El fantasma de Correa y que está escribiendo su segundo libro, Prohibido olvidar. Le voy a dar paso a una de las primeras preguntas. Presidente Correa, reciba un saludo lleno de respeto y profunda gratitud. Gracias por su tiempo, pero sobre todo por lo que representa para quienes aún creemos en la dignidad, en la justicia social y en la posibilidad de un país diferente. Pues bueno, como sabes, soy Paula Marín, autora del Fantasma de Correa, y pronto le haré llegar mi segundo libro, que ya mismo está terminado, donde hablo de la resistencia no solo política, sino también cultural, social, simbólica, y en él intento narrar con claridad lo que ocurrió realmente, por ejemplo, en el caso Sobornos, porque pienso que la verdad también es una forma de defensa, de memoria, de futuro y de justicia. Y quiero dejarle el día de hoy esta pregunta. Presidente, usted sembró una de las pocas revoluciones educativas reales de nuestra historia. Construyó universidades donde antes había olvido, devolvió dignidad al conocimiento y apostó por una juventud pensante. Hoy vemos cómo todo eso se ha desmantelado y muchos jóvenes crecen sin esperanza ni acceso real a la educación. ¿Cómo se reconstruye una patria cuando se ha roto el vínculo con el saber? ¿Y cuál es hoy la mayor lección que deberíamos retomar de aquella apuesta que usted lideró? Gracias por su tiempo y le mando un fuerte abrazo. Qué orgullo escuchar a jóvenes brillantes como Paula, y qué gratificante, ¿no? Porque dicen que la juventud no está con nosotros. Creo que Paula tiene 17, 18 añitos. Que Ambato 19. Está con nosotros. 19 ya. Paula es ambateña. Me parece que fue abanderada de su colegio, una chica brillante. Y gracias por sus palabras y su apoyo por este libro. Y dice, habló algo de la verdad, ¿no? La verdad no es un detalle irrelevante. La crisis de la verdad, la crisis de la sociedad, nos destruye la crisis de la verdad. Y hemos caído en una crisis de la verdad. Siempre hemos sido muy tolerantes con las mentiras. Ese es uno de los defectos de la cultura latinoamericana, muy diferente a la cultura anglosajona. Mentir en el mundo anglosajón es un pecado capital.
Acá mentir es hasta deporte, pero nunca se ha visto tanta impunidad, tanta tolerancia con la mentira. Ya la mentira no da vergüenza, da palestra. Hoy vivimos una verdadera crisis de la verdad. Y la crisis de la verdad es la crisis de la sociedad. Sin verdad no tendremos democracia, lo dice Jean-François Revel, santo patrono de los liberales. Sin verdad no tendremos posibilidad de desarrollo, porque ¿cómo decides la acción colectiva, el rumbo de la sociedad, sin información veraz, oportuna, contextualizada? Cierro paréntesis. Lo que decía Pablo de la educación, sacrificar la educación es sacrificar el presente y el futuro de nuestro pueblo. Lo han sacrificado. ¿Cómo recuperar ese vínculo? Invirtiendo donde se tiene que invertir. Por ejemplo, en educación. Y educación de calidad, que es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, con las escuelas del milenio, bueno, capacitamos profesores, aumentamos plantilla de profesores, dimos incentivos para aumentar matrícula. Antes costaba a los padres de familia enviar a sus hijos al colegio. Había que pagar $25 de contribución voluntaria. Era una de las formas de burlar la Constitución y la ley, ¿no? La educación pública era gratuita, pero cobraban $25 de contribución voluntaria, y si no lo pagabas no entraba tu hijo a la escuela y se quedaba fuera. Por el contrario, le dimos desayuno, uniformes, los pobres mandaban a sus hijos a la escuela porque era una ayuda para ellos, y aumentamos brutalmente la tasa de matrícula en el mundo indígena, en el mundo afro. Pero también mejoramos la calidad, mejoramos el currículum, mejoramos la infraestructura, las escuelas del milenio, internet banda ancha, laboratorio, biblioteca, y lo más importante, los profesores, el programa de becas para los profesores, ¿no? Incluso becas para, bueno, a las mejores universidades del mundo, convenios con universidades españolas. Y lo mejor porque no es solo cantidad de educación. América Latina no está mal a nivel de cantidad. Estamos sobre los estándares, el promedio mundial. Pero en calidad estamos por debajo del promedio mundial. Entonces hay que enfatizar calidad. Y la mejor manera de garantizar calidad es que nos evalúen externamente. Ellos sí creen en la globalización. Entonces empezamos un programa de bachillerato internacional. Yo recuerdo que cuando llegué al gobierno, ¿no?, solo habían 17 colegios privados carísimos con bachillerato internacional, gran propaganda, bachillerato internacional. Y de repente empezaron a haber decenas de colegios públicos con bachillerato internacional. Y la mejor garantía de calidad. Y algo similar hicimos con los hospitales. Tenía certificación de un instituto canadiense a nivel mundial. La mejor forma de garantizar calidad es que te evalúen desde el exterior. Porque si trata de evaluarlo al interior, siempre los amarres, los favores. Lamentablemente, la mentalidad ecuatoriana, si tú haces lo correcto, no eres un hombre honesto, eres mal amigo. Si evalúas mal al colegio donde el rector es tu primo, tu familiar, tu vecino, no es que eres un hombre honesto, eres un mal primo, un mal familiar, un mal vecino, ¿no? Si en el sector público tienes dos currículos, uno mejor calificado que el otro es tu amigo y este no lo conoce y elija al que no conoce con mejor currículo, no es que eres un hombre honesto, eres un mal amigo. Si no cambiamos esa mentalidad, tampoco saldremos de su desarrollo. En todo caso, volviendo a la pregunta, entonces, ¿cómo recuperar el vínculo? Recuperando la educación. Educación en cantidad, con incentivos, y en calidad, educación de excelencia, porque no es solo instruirse la educación, es generar valores, principios, y una de las cosas que debe adquirir el país para superar su desarrollo es la cultura de la excelencia. Hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Tenemos a Ramón Méndez, también representante de los migrantes de Nueva York, que tiene una inquietud para usted, expresidente. Ramón sí lo conozco, a Paula no la conozco. Buenos días, presidente Correa. Buenos días a toda la audiencia de Ecuador en directo. Desde Nueva York les mando un gran saludo y una pregunta en particular. Con el gran número de ecuatorianos, ecuatorianas que crece cada día en el exterior, muchas personas se sienten sin esperanza de regresar al país, se sienten sin saber tal vez cómo aportar para añadirse a la lucha para recuperar el país que queremos y que podemos tener. ¿Qué le diría a usted, presidente, a toda esa gente desde lejos que tal vez no sepa cómo sumarse o exactamente qué hacer? Saludos. Siempre se puede hacer algo, Ramón. Se vota en el exterior y hemos retrocedido en el exterior. En España supuestamente nos derrotaron, que también nos robaron la elección con este fraude, que lo vamos a demostrar, ya está demostrado, ya tenemos cómo se transmite la tinta, todo, ¿no? En todo caso, siempre se puede hacer algo. Mi mensaje es no perder la esperanza, son momentos muy duros. Yo también estoy en el exterior, en otras condiciones, ¿no? Mi esposa es de aquí, ya conocí a Bélgica, el idioma, familia política, pero es durísimo no poder regresar a la tierra, es durísimo. Y en los momentos de cansancio me inspiran nuestros migrantes. En las condiciones en que ellos salieron, comparadas con la en que yo estoy, no es nada.
no es nada lo mío, no soy nada frente a ella. Entonces, nadie sale, o muy pocos salen de su tierra por voluntad propia. Son exiliados de la pobreza y no hay derecho. Debe ser un objetivo nacional el construir una patria donde nadie tenga que salir contra su voluntad. Tal vez el mayor orgullo de mi gobierno, que le llamamos el gobierno de los migrantes, fue que por primera vez en historia, y vean las cifras, queridos jóvenes, el flujo migratorio se revirtió. En lugar de salir, regresaban. Y además, con la crisis que hubo en 2009, 2008, 2009, en el mundo desarrollado, empezaron a venir grandes profesionales del primer mundo, españoles, portugueses, italianos, hasta de todas partes del mundo, asiáticos, etc. Doctores que fueron a nuestros hospitales, profesores universitarios. Entonces es unos grandes orgullos. La gente empezó a volver, e incluso Ecuador se volvió punto de recepción de migración de alto nivel, de talento humano. Hoy la fuga de cerebro es brutal. Le han hecho un daño enorme al país. Han salido chicos brillantes de la generación de mis dos hijas que estudiaron en la Condamine y se graduaron allá. Prácticamente todo el mundo está afuera, nadie quiere regresar. Son chicos que vinieron a estudiar al exterior y nadie piensa regresar al país. El daño es enorme. Entonces mi mensaje es que no pierdan la esperanza. Y aquellos migrantes que salieron hace algunos años y nunca se olvidaron de su patria, es con esos dólares, con esos euros, que se mantiene la dolarización. Hemos roto récord en remesas. Mientras los banqueros sacan la plata del país y ellos la mandan al país, eso nos sostiene, esto nos mantiene, al país lo mantienen los pobres. Entonces mi mensaje de esperanza y de profunda gratitud por todo lo que hacen, incluso estando afuera, por su patria. Economista, hablando de la educación, de la salida de los migrantes, ¿qué tiempo le tomaría al Ecuador en recuperarse, dado que tenemos un gobierno neoliberal que tendrá 4 años, ¿no? Gran pregunta, Carla. Alemania quedó destrozada en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y mira la potencia que es ahora. No hay país industrializado, por desgracia que le hayan pasado, que haya regresado a una situación de su desarrollo. ¿Y por qué? Porque el desarrollo moderno se basa en cuestiones intangibles. El conocimiento, la organización social, la confianza mutua, los principios, valores compartidos. Eso no se destruye ni con bombas. Han destruido mucho estos 8 años, pero ha quedado algo. El país sabe que se puede vivir de diferente manera. El país sabe que podemos lograr lo que nos propongamos. Y eso es sumamente valioso. Entonces, sí, nos han retrocedido décadas tal vez en infraestructura, en energía, en seguridad, pero no han podido destruir esos intangibles tan importantes que adquirimos del 2007 al 2017, y eso, recuperando el poder político, podría lograr que Ecuador se dispare y se recupere relativamente rápido, sin querer engañarnos. La destrucción es inmensa, el costo de estos 8 años es gigantesco. Los muertos por el reparto de hospitales durante la pandemia ya no resucitarán. Las vidas perdidas por la violencia, los muertos en playa, jóvenes inocentes, ya no volverán. Muchos migrantes no regresarán a su patria. Mucha juventud ya se perdió, ya se dedicó a la delincuencia, y árbol que crece torcido va a ser muy difícil de enderezar. El costo es inmenso, pero siempre hay esperanza, podemos salir adelante y hay intangibles que no lo pueden destruir. Y eso está ahí. Aprendimos el buen vivir de 2007 a 2017 y nos servirá de impulso cuando recuperemos el poder político, ahí sí, en función de la patria, no en función del bolsillo unos cuantos sinvergüenzas. Podemos decirle al pueblo ecuatoriano entonces que 8 más 4 años, que después de 12 años se puede recuperar la patria, que no pierdan la esperanza. En la mano está la solución, ahora puede ser antes, ¿no? Se puede llamar a una revocatoria del mandato. Depende de muchas cosas, que yo pueda regresar al país. O sea, la consigna no es dejarme regresar al país, porque saben que regreso al país y cambia todo el panorama político. La gente pide en el chat que regrese. O sea, ellos saben que regreso al país los arrasamos, ellos lo saben, o sea, no, se engañan ellos mismos, ¿no? Pero por otro lado, dicen Correa es odiado, Correa está acabado, Revolución Ciudadana está aniquilada, pero no lo dejan regresar porque no gana todas las elecciones. Jueguen limpio, no sean sinvergüenza, ¿no? Por destruir el correísmo han destruido a la patria, tengan algo de conciencia, tengan algo de humanidad. Además que nadie merece, no puede regresar a su patria. ¿Qué les pasa? Cuando nosotros perseguimos hacia la gente, por el amor de Dios, tenía que inventarse la prensa tontería. Y pese a todos sus inventos, miren el apoyo popular que tenemos. Y pese a todos los inventos en contra nuestra a favor de ellos, miren toda la caída. Moreno está en el basurero de la historia, Lazo también, y no va en ese camino. Expresidente, bueno, tengo algunos saludos de los seguidores de Ecuador en Directo, algunos que han hecho superchat. Patricio González dice saludos al Mashi, Rafael.
Una verdadera máquina de hacer política. Con el progresismo el país ya estaría en total vía de desarrollo. Juana Serna también le envía saludos. Dice saludos don Jaime, Carlita y al expresidente Rafael Correa. Un saludo especial e inmenso, dice Juana Cerda, para el expresidente Rafael Correa. Juan Miño también. Fuerza presidente, la verdad prevalece. Rudy Torres también le envía saludos. Gracias a la gente que está conectada. Juanaria Quintana, que está de cumpleaños, quiere que le envíe un saludo el Machi. ¿Cómo se llamaba? Perdón, Juanaria no entendí bien el Quintana. nombre. Juanaria. Sí. Juanaria Quintana. ¿Juan Aria o Juanaria? Juanaria. 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 Es Manavita. Seguramente. Juanaria ¿Qué edad Quintana. cumple? No sabe. ¿Cuántos años cumple? Ahí me cogió. Bueno, Juanaria, feliz cumpleaños. Mire, una reflexión ya que toca ese tema, ¿no? Máquina de hacer política, etcétera. Vean, el desarrollo es básicamente un proceso político. Todo empieza con el cambio en las relaciones de poder para tener un poder en función del bien común. Hoy tenemos un poder en función de intereses privados. Siempre nos hablan de la división de poderes. La principal división de poderes es la división entre el poder público, cuya única legitimidad es el bien común, y el poder privado, que puede tener intereses de negocio, mediáticos y tanta cosa. Hoy, el poder público está tomado por ese poder privado en función de intereses particulares, no en función del bien común. El primer paso del desarrollo es un poder público en función del bien común. Pero eso nos da la recta intención, buscar el bien común. ¿Cómo hacerlo? No nos da la capacidad, no nos da las aptitudes, ¿no? Y el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la mala fe. Entonces, sin embargo, nadie tiene respuesta definitiva a esto. El mejor sistema, las mejores instituciones, depende mucho del país. Si hay tierra, no hay tierra, privatizar, nacionalizar, si hay recursos naturales o no, de muchísimos factores. Pero es más fácil excluir modelos absurdos para nuestra realidad. Y un modelo como el neoliberal, basado en la competencia e individualismo, en la región más desigual del planeta, queridos jóvenes, en la región más desigual del planeta, que nos quieran imponer un modelo privatizador, individualismo, competencia, es un absurdo que solo se justifica porque lo favorece a ellos, a sus bolsillos, pero perjudica a la mayoría de la gente. No caigan en esa trampa. No es que tengo respuesta para todo, pero sí les puedo excluir algunos modelos que son nefastos para nuestra región, como por ejemplo un modelo neoliberal basado en individualismo, en la competencia, en la región más desigual del planeta. Hay una pregunta economista de Rudy Torres. Dice, ¿qué espera de las nuevas elecciones en los GATS? Que ya se vienen, porque, bueno, entiendo, obviamente es probable que una vez más este gobierno quiera meter la mano también, ¿no?, en esas elecciones. Miren, no somos un partido electorero, pero no nos engañemos. Lo único que tiene la izquierda es el poder político cuando accede a él. Nosotros lo perdimos por una traición, la traición de Moreno, que nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Entonces, lo único que tiene un partido político, le decía hace un momento, el desarrollo empieza con un proceso político que cambia las relaciones de poder. Por supuesto, ganar elecciones en América Latina no significa acceder a la mayor parte del poder. La mayor parte del poder continúa en manos privadas, poder mediático o en sectores, poder religioso, poder económico, poder militar, poder extranjero. La Embajada de Estados Unidos, que en los últimos años ha sido un ministerio más, ¿no?, contra nosotros, dicho ese paso. Pero en todo caso, llegas al poder de jure, el poder público de jure, y de ahí puedes construir poder popular, que es lo que hicimos durante 10 años, para enfrentar a esos poderes fácticos y gobernar en función del bien común. Entonces, por eso son importantes las elecciones. Y no tanto las elecciones seccionales, también son algo importante, pero de ahí no vas a cambiar el país. Vas a cambiar desde el poder central, del poder público central. Entonces, sobre todo hay que luchar por presidencia y vicepresidencia de la República. Ya no dirán, ahí está enfermo de poder, enfermo de ambición. Tener los pies sobre la tierra y saber que para cambiar, ustedes se pueden dedicar a beneficencia, a muchas cosas. Yo lo hice toda mi vida fui voluntario, misionero, jefe de Estado. Pero eso va a mitigar las condiciones, no va a cambiar las condiciones estructurales. Va a mitigar los efectos de un sistema perverso, no va a cambiar el sistema. Para cambiar el sistema necesitas el poder político de jure, el poder público, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos en actividad política y que nadie se engañe, ¿no? Las elecciones sectoriales son importantes, para mí no son lo más importante. Lo más importante del país, pero para cambiar el país, que nadie se engañe, requiere poder político. Y por eso las elecciones, sobre todo presidenciales, son los más importantes.
Expresidente, le queremos agradecer por el tiempo que nos ha brindado para conversar aquí en Ecuador en Directo en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a toda la gente dentro y fuera de la patria. Dios me los bendiga. Cuídense. Gracias. El expresidente Rafael Correa aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.